los Hechos 3, versículo 19, dice: en el nombre del Señor Jesús, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio. Otra versión dice: del descanso de la presencia del Señor. Y enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el siglo. Este tema, hermano, lo hemos titulado precisamente Arrepentíos y convertíos. Es muy importante que nosotros, hermano, entendamos y toquemos este tema, ya que hoy en día vivimos en un mundo religioso en que todos se dicen ser cristianos. Resulta, ¿verdad?, que un hermano iba pasando por una avenida y vio por ahí una joven. Él iba con su Biblia y vio una joven en short, en ropas pues muy cortas, regando su jardín. Pues él él se hizo por ir en la otra acera e ir volteando para el otro lado, porque pues esta joven andaba muy indecentemente vestida. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que le dice: hermano, Dios lo bendiga, yo también soy hermana. Santo Dios, se quedó sorprendido el hermano. Y es que, hermano, esto es una realidad. Vivimos en un mundo religioso donde se vive igual que en el mundo. Se vive, hermano, sin ningún cambio, sin ninguna conversión, y así se pretende ser cristiano. Hay quienes viven la vida cristiana pues solamente lo que en el mundo llaman moralmente buena, o una vida moral. No son alcohólicos, no son delincuentes, pero su manera de vestir, su manera de hablar, inclusive su manera de convivir, es como la de todo el mundo. Nadie se da cuenta en realidad que son cristianos. O bueno, hay lugares, hay países como en los Estados Unidos, que la gente dice en su mayoría ser cristiana, pero viven de una manera tan vana, de una manera tan mundana, que realmente no hacen ninguna diferencia entre el resto de la gente. ¿Qué es, hermano, en realidad el arrepentimiento y la conversión? Es importante que nosotros entendamos que el mensaje de la palabra de Dios nos llama al arrepentimiento y a convertirnos. Por eso el texto dice: así que arrepentíos y convertíos. Estas dos cosas van de la mano. No puede haber una conversión sin un arrepentimiento, o viceversa. No puede haber un arrepentimiento sin una conversión. ¿Qué es conversión? El diccionario describe la palabra conversión o convertirse de la siguiente manera:
Cambiar o transformar una cosa en otra distinta. Repito una vez más, ¿qué es convertir? Cambiar o transformar una cosa en otra distinta. Hacer que alguien o algo llegue a ser cierta cosa que no era antes. Eso es, hermano, una conversión. Eso es convertir, cambiar, transformar una cosa a algo completamente distinto. Entonces, si el Evangelio nos habla de una conversión y de un arrepentimiento, es que aquella persona que se arrepiente y se convierte, tiene que cambiar, tiene que ser transformado en una persona totalmente distinta. Tiene que llegar a ser alguien que no era antes, como dice 1 Corintios 6:9. Esto erais algunos. Lo leemos ahí, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Hace una pregunta a reflexión, una pregunta retórica. No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto erais algunos. Y la palabra, una de las definiciones de conversión es llegar a ser alguien distinto que no era antes. Eso es conversión. Arrepentimiento, hermano, hemos dicho que viene de la palabra griega metanois. La parte o la partícula meta la encontramos, por ejemplo, en metamorfosis. Es una palabra griega que quiere decir cambio de forma. ¿Cuántos han oído que las orugas, los gusanitos estos llamados orugas, sufren o experimentan una metamorfosis de ser un gusano prácticamente repugnante, pues se convierten en algo totalmente distinto y llegan a convertirse en una hermosa mariposa? Gloria a Dios. Eso, hermano, es una conversión. Convertirse, ser transformado en algo o en alguien totalmente distinto. Entonces, si alguien que se dice ser cristiano no ha sido transformado en alguien distinto, sino que sigue siendo la misma persona llevada, la misma persona juguetona, la misma persona bromista, la misma persona mentirosa, la misma persona que al vestir viste muy provocativamente, pues esa persona en realidad, hermano, no está convertida, no está arrepentida, no ha cambiado, no ha experimentado una transformación en su vida. Poníamos el ejemplo de alguien, ¿verdad?, que dice, o si yo mismo les digo a ustedes, ¿saben qué? Venía yo por el camino a la reunión, a la iglesia, y me arrolló el tren.
Y llego muy quitado de la pena, sin ningún rasguño, sin ninguna herida, sin ningún golpe. Pues, ¿qué pensarían de mí, hermano, si les digo que me acaba de arrollar el tren en el camino? Y me ven sin ningún cambio. ¿Qué van a decir de mí? ¡Qué mentiroso! No es cierto. ¿Qué podemos decir, hermano, de alguien que dice haber encontrado a Cristo y no se ve ninguna transformación en él? No se ve ningún cambio en él. No se ve ninguna evidencia de esa transformación, de ese encuentro con Dios Todopoderoso, el que es magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas. Gloria a Dios. De aquel hermano que es grande, maravilloso, y que quienes se encontraron con él se sintieron anonadados, diciendo: soy ciertamente polvo y ceniza ante la magnífica presencia de Dios. Entonces, hermano, el Evangelio nos llama al arrepentimiento y a convertirnos. Arrepentíos y convertíos. Hechos capítulo 26. Vamos a leer, hermano, ahí desde el versículo 16. Amén. De Hechos 26. ¿Lo tenemos, hermanos? Se le dijo a Pablo estas palabras: mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan. ¿Verdad que se dice así, hermano? Para que las gentes se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen, ¿y qué más? Y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Una vez más encontramos esas dos palabras que, como ya dijimos, van unidas, van de la mano, diciendo o hablando a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Eso es, hermano, el llamado del Evangelio al arrepentimiento y a la conversión. Vamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 31. Libro del profeta Jeremías 31. Dice ahí en el versículo 18. ¿Lo tenemos? Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba: azotásteme y fui castigado como novillo indómito. ¿Qué es un novillo indómito? Indomable, que no ha sido domado. Así dice: azotásteme y fui castigado
como novillo indómito, y luego dice, conviérteme y seré convertido, porque tú eres el Señor mi Dios. Versículo 19, porque después que me convertí, ¿qué tuvo, hermano? Arrepentimiento. Tuve arrepentimiento. Ahí está, hermano, estas cosas van de la mano. Después que me convertí, es porque tuve arrepentimiento, y después que me conocí, herí el muslo, avergoncéme y confundíme, porque llevé la afrenta de mis mocedades. Alguien que se arrepiente, hermano, y se convierte, la vida pasada, hermano, es vergonzosa, como dice aquí, avergoncéme. Es una afrenta, pues dice aquí, llevé la afrenta de mis mocedades. Alguien que está realmente arrepentido, hermano, no se jacta de la vida pasada, no se jacta diciendo yo era el más valiente para usar drogas fuertes, yo era el que tenía más mujeres o cosas de esas. No, hermano. A alguien que está arrepentido, hermano, eso le es causa de vergüenza. Por eso Pablo dijo a los romanos en el capítulo 6, versículo 21, ¿qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahí está como la Escritura nos vuelve a remarcar de la conversión y el arrepentimiento. Después que me convertí, tuve arrepentimiento. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahí en Jeremías, hermano, capítulo 18, ya que estamos en Jeremías, vamos al capítulo 18. Y tomando en cuenta nuevamente la definición de convertirse o de conversión, que es cambiar o transformar una cosa en otra cosa distinta, vino a mi corazón lo que dice aquí esta parábola acerca del alfarero. Versículo 1, ¿lo tenemos? La palabra que fue a Jeremías del Señor diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, he aquí que él hacía obras sobre la rueda. Y el vaso que él hacía de barro, ¿qué pasó con ese vaso, hermano? Se quebró en la mano del alfarero, y tornó e hizo, ¿qué cosa, hermano? Otra vasija o otro vaso, según el alfarero pareció mejor hacerlo. Entonces fue a mí palabra del Señor diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. El Señor, hermano, nos puede quebrar según le parece a Él, despedazarnos totalmente para hacer de aquella masa un vaso totalmente distinto, un vaso totalmente diferente. Y esto me recuerda a lo que dice el Salmo 90. Mire lo que dice el Salmo 90. Gloria a Dios, Salmo 90. Dice ahí la Escritura en el versículo, vamos a leer desde el 1 al 3. Señor, tú nos has sido refugio en generación y en generación.
antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser, ¿qué cosa, hermano? Quebrantado, así como el vaso del alfarero que tenía en su mano y lo desmenuzó, lo despedazó. Así dice aquí la palabra de Dios, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. ¿Será que Dios se agrada vernos quebrantado? No es que Dios se agrade vernos sufrir en el quebrantamiento, no, sino que Él sabe, hermano, que a veces a través del quebrantamiento, solamente a través de esa forma o de ese medio, el hombre se humilla, el hombre se le puede quitar su soberbia. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, ¿qué dice el Señor? Convertíos, hijos de los hombres, convertíos, cambien, sean transformados en una cosa o en alguien totalmente distinto, como dice la definición. Bendito el nombre de Jesucristo. Volviendo a Jeremías, pero en el capítulo 3, gloria a Dios, mira lo que dice el versículo 21 y 22. ¿Lo tenemos? Voz sobre las alturas fue oída, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. Del Señor su Dios se han olvidado. Versículo 22 dice, convertíos, hijos rebeldes. Si son hijos rebeldes, hermano, ¿en qué se deben de convertir? ¿Qué es lo contrario a hijos rebeldes? Hijos obedientes. Convertíos, hijos rebeldes. Sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres el Señor nuestro Dios. El Señor inclusive promete traer sanidad, hermano, pero cuando nos convertimos, cuando realmente, hermano, nos convertimos, el Señor trae restauración a nuestras vidas, trae, hermano, beneficios mayores que lo que podamos dejar o lo que podamos perder de este mundo, hermano. Dice ahí, hermano, la escritura, vino a mi corazón también lo que dice el capítulo, Jeremías capítulo 15, versículo 19. Versículo 19. ¿Estamos ahí, hermanos? Por tanto, así dijo el Señor. Si, ¿qué cosa, hermano? Si te convirtieres, yo te repondré. Cuando nos repone el Señor, o como dice otra versión, yo te restauraré. Cuando nos restaura el Señor, hermano, cuando nos convertimos, mucha gente quiere restauración de su matrimonio, quiere restauración de su salud, quiere restauración de sus finanzas, pero no se quiere convertir. Solamente quiere que el Señor le restaure sus finanzas. Solamente quiere que el Señor le restaure su salud. Solamente quiere que el Señor le restaure su familia, su matrimonio, pero no se quiere convertir. El Señor promete reponernos y restaurarnos, pero si nosotros, ¿qué cosa, hermano? Nos convertimos. Y recuerde que hemos dicho que la conversión viene con el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Cambiar de entendimiento, de mente, metanois. Por tanto, así dijo el Señor, si te convirtieres, yo te repondré o yo te restauraré.
y delante de mí estarás. ¿Cuándo? Cuando te convirtieres, vas a estar delante de mí como algo especial, hermano. Cuando dice ahí el texto, delante de mí estarás, ¿saben los que están delante del presidente? Pues son su gabinete, su secretario de gobernación, su secretario de economía, son los que están delante de él. ¿Sí? Ahora, ¿qué privilegio mayor o más grande, hermano, es estar delante del Señor? Y ese privilegio nos lo da el Señor cuando nos convertimos. Si te convirtieres, yo te repondré, y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Tú no te conviertas al mundo. Si te convirtieres, yo te repondré. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver, hermano, lo que dice el profeta Ezequiel, capítulo 14. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Lo tenemos, hermanos, versículo 6, dice ahí la palabra de Dios. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios. ¿Qué dice el Señor, hermano? Convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Convertíos y volveos. Es decir, si vas en pos de tus ídolos, ahora vuelve de ello, vuelve al Señor, conviértete. Hemos dicho, hermano, que ídolos no solamente son las estatuas o imágenes a los que adoran muchos. Ídolos también dice la Escritura en el que la avaricia es idolatría. Amén. También dice la Escritura de aquellos cuyo su Dios es el vientre, o sea, nomás para ellos, no solamente en la comida, sino en todo, buscan su propio provecho, cuyo Dios es el vientre. En resumen, hemos dicho que idolatría es todo aquello que anteponemos ante Dios, hermano. Anteponemos delante de Dios, o lo ponemos antes que a Dios. Todo eso se convierte en idolatría. Y el Señor dice aquí, por tanto di a la casa de Israel. Ahora el Señor nos habla a nosotros como iglesia, hermano. Así dice el Señor Dios, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de vuestras abominaciones. Bendito el nombre de Jesucristo. Ezequiel 18, dice ahí el versículo 30. ¿Estamos ahí, hermanos? Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Dios. ¿Qué dice el Señor Dios? Convertíos y volveos de todas vuestras iniquidades, y no os será la iniquidad causa de ruina. Ahí está, muchos piden, Señor, sácame de esta ruina. Bueno, pues el Señor dice que no será la iniquidad causa de ruina si nos convertimos y nos volvemos de todas vuestras iniquidades, de todas, hermano, para que no dejemos ahí un remanente de cosas que tal vez podamos decir, no, pues es que esto no es tan malo. Malo los borrachos, malo los asesinos, y conservan haciendo cosas mundanas
que al final de cuentas, hermano, también son iniquidades, son pecados. Y el Señor dice que nos convirtamos de todas vuestras iniquidades. Y no os será la iniquidad causa de ruina. Versículo 31 y 32 sigue diciendo: echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. Eso es una conversión, un corazón nuevo, un corazón que se limpia de tanta inmundicia, porque dijo el Señor que del corazón salen los hurtos, los malos pensamientos, las blasfemias, los adulterios, las fornicaciones, todos un sinfín de pecados, hermanos, salen del corazón. Por eso dice: haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Y por qué moriréis, casa de Israel? Que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Dios. Convertíos pues, ¿y qué dice, hermano? Y viviréis. Aleluya. Si quieres vivir días buenos, como dice allá el Salmo 34, quieres vivir días buenos y tener paz, bueno, pues ahí está, hermano, también conviértete. Convertíos y viviréis. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ir, hermanos, al libro del profeta Joel. Después de Daniel está Oseas y luego está Joel, capítulo 2, versículo 12. ¿Lo tenemos? Por eso pues ahora, no mañana, hermano, no antes, ahora dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto. Y lacerad o rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. ¿Cómo el Señor se puede arrepentir del castigo y manifestar su grande misericordia, hermano? Cuando nosotros nos convertimos. Por eso el texto dice: y convertíos al Señor vuestro Dios. Convertíos, convertíos, dice el Señor, a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto. ¿A quienes ni les ha costado una lágrima su conversión, el estar contritos y humillados delante de Él, hermano? Y dice: soy cristiano de una forma tan superficial como masticar un chicle. Yo también soy cristiano, yo también soy hijo de Dios. El Señor llama a una conversión, hermano, ser transformados en alguien distinto. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Santo es el Señor Jesucristo. Volviendo, hermano, ahí a Jeremías capítulo 4. Jeremías 4. Santo es el Señor Jesús. Lo tenemos, hermano, versículo 1. Si te has de convertir, oh Israel, dice el Señor, conviértete a mí.
Esa conversión, hermano, debe de ser ¿a quién? Debe de ser al Señor, de una manera genuina, convertirnos al Señor. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, no andarás de acá para allá. Otra vez, hermano, mucha gente anda desatinada, extraviada, de aquí para allá, no sabe dónde ir, le va mal y quiere la bendición de Dios. Yo quiero que ya ser estable, tener estabilidad, pero no se convierte. Aquí el Señor dice: conviértete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, ya no vas a andar de acá para allá. Vas a tener estabilidad. Vas a ser una persona estable. Pero primero, conviértete a mí. Hermano, yo creo que hay una gran necesidad de que se predique esto hoy en día. ¿Sabe por qué? Pues porque la gente quiere solamente la bendición de Dios. Y dice: no, es que el Señor me ama mucho y usted lo ama a Él. Yo estoy contento con todo lo que el Señor me da. Qué bien, pero el Señor está contento con usted. Como veíamos en la enseñanza pasada, ¿verdad? Muchos dicen: yo conozco al Señor, ¿sí? Y el Señor lo conoce a usted. El Señor lo conoce a usted, que cuando usted parta de esta vida, el Señor lo pueda reconocer y decir: aquí viene mi hijo amado. Entonces, qué importante, hermano, entender el camino a seguir. Las bendiciones vienen, sí, la estabilidad viene, sí, la sanidad viene, pero cuando nosotros nos convertimos. La restauración viene cuando nosotros nos convertimos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Libro del profeta Oseas, está enseguida de Daniel. Oseas 12. Santo es el Señor Jesús. ¿Lo tenemos, hermano? Versículos 6 y 7. Mas el Señor es Dios de los ejércitos, el Señor es su memorial. Tú pues, ¿qué dice, hermano? Conviértete. Bueno, la versión antigua dice: conviértete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio, y en tu Dios espera siempre. Conviértete a tu Dios, y en tu Dios espera siempre. Conviértete a tu Dios. Que seas transformado verdaderamente en una persona, en alguien diferente, que ama, que sirve a Dios, que tiene a Dios por su prioridad en todo tiempo. Capítulo 14, de ahí mismo, dice Oseas 14:1: conviértete, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. Tomad con vosotros palabras, ¿y qué dice? Y convertíos al Señor y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y daremos becerros de nuestros labios. Convertíos al Señor y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien. Qué importante, hermano, que sea una conversión real.
conviértete. Conviértete. Si por tus pecados has caído, por tus pecados has fracasado, por tus pecados se ha destruido tu familia, tu matrimonio, conviértete al Señor. O como ya leímos, dice la Escritura, y yo te repondré, yo te restauraré si te conviertes al Señor. Alabamos el nombre de Gloria a Dios. Jesucristo. Qué importante entonces la conversión. Amén. Queremos las bendiciones de Dios, queremos que Dios restaure nuestra vida, nuestra salud, nuestro matrimonio, nuestra economía. Conviértete al Señor. Gloria. Conviértete al Señor, y no por interés, no para que tu marido sea un marido fiel y que no ande borracho o fuera de casa, no. Conviértete al Señor de todo tu corazón. Bendito el nombre de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Este es el mensaje, hermano, que se predicó desde un inicio. Mire, vamos ahí a Mateo capítulo 3. El mensaje del arrepentimiento, que también implica la conversión. Mateo capítulo 3. Santo es el Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermano? Dice ahí el versículo 1 y 2. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué decía, hermano? Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Dice el versículo 7, y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahí está el precursor de nuestro Señor Jesús, Juan el Bautista, el mensaje de arrepentimiento. Capítulo 4 de ahí mismo de Mateo, versículo 15 y 16 al 17. ¿Lo tenemos, hermano? La tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino de la mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué decía el Señor Jesús también en su predicación? Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Que ya hemos dicho, arrepentimiento es metanois, es cambio de mente, cambio de entendimiento, cambio de vida. Implica, hermano, una conversión, porque como ya dije, hermano, no puede alguien no convertirse sino con el arrepentimiento. El arrepentimiento lleva o conlleva a la conversión. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Ahí consideramos Mateo 9. Ya que estamos ahí en Mateo, mire lo que dice el capítulo 9, versículo 13. Andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Que los pecadores se conviertan, hermano, que los pecadores sean transformados. Alguien dice equivocadamente, Dios te ama así como eres. Dios te ama así como andas.
Dios te ama tanto, así como eres, como vistes tu personalidad, Dios te quiere así. No, hermano, el Señor llama a los pecadores al arrepentimiento, a que cambien, a que sean transformados, a que sean cambiados de un hombre pecador a un hombre que ahora es un santo. ¿Qué es santo, hermano? Santo es apartado del mal, apartado, que ya no va en el camino del mundo, ya no va en la corriente del mundo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Pero a la gente le enseñan y le dicen, es que Dios ama al pecador, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Santo es el Señor Jesús. Pues la gente dice, pues Dios así me ama como soy de pecador. No, hermano, el Señor ha llamado a los pecadores al arrepentimiento, a que se conviertan a Dios, hermano, a que dejemos el pecado. No es posible seguir en el pecado y llamarnos cristianos. Claro, Juan dice que si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso, no hay verdad en él. Es cierto, porque no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Pero de eso, a ser pecadores, también el mismo Juan dice en su primera carta, el que es nacido de Dios no practica el pecado. El que es nacido de Dios, hermano, ya no tiene el pecado por su práctica. Podrá equivocarse y tener pecado, pero ya no es lo mismo practicar el pecado. El que es de Dios, hermano, así lo dice primera de Juan 3:9, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Alabamos el nombre de Jesucristo. Lucas capítulo 24, Evangelio según Lucas capítulo 24. La encomienda que el Señor le dio a sus apóstoles, les dijo en el versículo 47, que se predicase en su nombre. Muchos hoy en día se jactan de que andan predicando en las calles, en las casas, pero el mandamiento no está en predicar lo que alguien quiera o lo que dice una revista, sino hay que predicar en qué, hermano, en su nombre. ¿Y cuál es su nombre? Hechos 4:12 dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Aparte de Jesucristo no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que se predicase en su nombre, ¿qué cosa, hermano? El arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Que se predicase el arrepentimiento para que la gente se arrepienta, se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Hechos capítulo 2, libro de los Hechos capítulo 2, leemos desde el versículo 36. Amén. Dice ahí la Escritura, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál es la respuesta cuando alguien es compungido de corazón y dice, ¿qué hago ahora? ¿Qué haremos? Pedro les dice, versículo 38, ¿qué tenían que hacer? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. Bendito el nombre de Jesucristo. Arrepiéntanse, cambien de manera de pensar, conviértanse en arrepentíos. Y luego, bautícense. Por eso hemos dicho que el bautismo es para aquel que se arrepintió. No para los infantes, para los niños. Pues ¿de qué se van a arrepentir los niños? Si ellos no han cometido pecados. Yo creo que la esencia más pura de inocencia la tienen los niños. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El mensaje del Evangelio, hermano, llama a la conversión y al arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos, que vendrán los tiempos de refrigerio o de descanso de la presencia del Señor. Hechos capítulo 17. Hechos 17, versículo 30. ¿Lo tenemos, hermanos? Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares. ¿Qué denuncia, hermano Dios? Que se arrepientan, que cambien, que se conviertan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Dios te manda. Está bien si lo que hiciste, lo hiciste en la ignorancia, no sabías. Dios dice que pasa por alto, o como dice la versión antigua, disimula los tiempos de esa ignorancia. Pero ahora que estás escuchando el Evangelio, denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Lo tenemos, hermanos? El Señor no tarda su promesa. ¿La promesa de qué? El contexto viene hablando de la venida del Señor. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué, hermano? Al arrepentimiento. Es necesario, para ser librados del día de la ira del Señor, es necesario el arrepentimiento. Así que arrepentíos y convertíos, pues que vendrán los tiempos de refrigerio, de descanso, de la presencia del Señor. Arrepentíos y convertíos. Bueno, termina ahí el texto que leímos al principio. Y enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo tenga o retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el cielo. Así que ahí está como una conclusión: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados
vuestros pecados. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Qué importante entonces entender el mensaje primordial del Evangelio es el arrepentimiento Gloria a Dios. y la conversión. ¿Qué dijimos que es conversión? Cambiar o ser transformado a alguien totalmente distinto.